¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, ya estamos todos por acá. Perfecto. Ahora sí. La clase pasada habíamos revisado todo lo que era la parte. Un poquito vamos a recordar, ¿no? Habíamos hablado de lo que era la construcción de señales de alerta, ¿ya? Habíamos hablado cómo era el registro de operaciones en las instituciones financieras, en las instituciones no financieras, cuáles eran las características, ¿no? Cómo es importante tener en el manual desarrollado las responsabilidades de cada área que va a generar información para el registro de operaciones, ¿ya? Eso es importante que ustedes lo tengan claro. ¿Por qué? Porque muchas veces todos creen que el mismo oficial de cumplimiento tiene que armar la información. Y no es así, ¿no? O sea, no es que tiene que armar la información. Entonces, hoy día ya estamos, ¿no? Qué rápido se pasa, estamos 20 de diciembre, ya estamos prácticamente con nuestra penúltima clase. Y un poco, si se han dado cuenta, todos los temas que hemos estado abordando tienen que ver pues con lo que el insumo que va a servir para construir el manual, que lo vamos a ver en la última clase. Entonces, si vamos a construir el manual, tenemos que habernos preparado insumos, y el insumo previo es de todo lo que hemos trabajado, ¿no? La identificación, los riesgos, el por qué los mecanismos de control, el por qué conoce a tu cliente, por qué las debidas diligencias, por qué el régimen simplificado general, por qué el conocimiento del colaborador, del proveedor, todo eso se va incorporando. Hemos hecho ejercicio de políticas y procedimientos. Por eso, si se han dado cuenta, en cada diapositiva que yo les presento, siempre hay esta parte de acá. Voy a poner acá mi puntero láser. Miren, construcción de políticas y procedimientos. El manual se construye a partir de políticas y procedimientos, y con esto hemos hecho bastante ejercicio, ustedes ya conocen. Entonces, todo esto se va incorporando al manual. Todos estos son insumos para incorporar al manual. Entonces, también hemos revisado las señales de alerta. En ese sentido, yo les había hablado que el tratamiento de riesgo está relacionado a la implementación de las medidas de control, cómo trato el riesgo empresarial. Y en ese sentido, de cómo trato yo el riesgo empresarial, estábamos siguiendo la secuencia de ya las etapas de gestión de riesgos que está ya incursionando la unidad de inteligencia financiera. Yo también les había hablado que los que son supervisados por la UIF, por ahora les están pidiendo que identifiquen y evalúen los riesgos, ¿ya? Los que son supervisados por cooperativas ya les están pidiendo que generen o que manejen más estas etapas. Y los que son bancos es mucho más, por supuesto. Entonces, el sector real estamos abocados a identificar. Sin embargo, un poco para ya irnos adelantando a lo que se viene, porque seguramente el próximo año se va a lanzar esta normativa, va a ser una mejora a las 7, 8, 9. Ustedes ya saben en qué encaja cada una de las actividades que hemos estado desarrollando, ¿ya? Entonces, en la implementación de medidas de control viene todo este tema pues, del tratamiento. Y habíamos hablado de lo que son las señales de alerta, ¿se acuerdan? Revisamos unos recursos, hicimos un ejercicio de las señales de alerta manuales, automáticas, cuál me aplica, cuál no me aplica, ¿ya? Habíamos hablado que las señales de alerta se gestionan, ¿no? A partir de indicadores. Claro, porque habrá rangos de edad que a nosotros nos van a representar mayor riesgo. Y en función a esa variable que está relacionada al factor cliente, persona natural, también habrá una variable similar en lo que es persona jurídica, ¿no? Por ejemplo, la fecha de constitución. Rosa, ¿y por qué se analiza cada uno de estos? Porque nosotros tenemos que determinar la amenaza. ¿Qué amenaza nosotros como negocio, como empresa nos enfrentamos? Por actividades económicas, rangos de edades, zonas geográficas donde desarrollamos las operaciones en el contexto de nuestro negocio. Había habido participación de sus compañeros, por ejemplo, referido a los proveedores de lo que son las vetas de oro, ¿no? A los parceleros. Entonces, ellos representan riesgo en el contexto del negocio de la minería extractiva, por ejemplo. Entonces, hay que incluir ese factor y analizarlo. El perfil, qué segmento, qué actividad desarrollan en la antigüedad,
si están en el segmento informal o ilegal, cuál es la línea roja que separa entre uno y el otro. Porque cuando nosotros vemos y estamos ante un inminente peligro, como dice la misma normativa, y ahora vamos a revisar lo que opina el Tribunal Constitucional, cuando estamos ante un peligro inminente, lo que nos dice la norma es que tenemos que reportar. Porque no podemos decir, no, pero todo se maneja así en el Perú. No, lo ilegal y lo informal es lo mismo. No, 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 señores. Esto en su momento, si bien sabemos pues que no hay mucho apoyo y no hay avance en la parte de la Fiscalía de Poder Judicial, pero ya lo ha documentado el Grupo de Acción Financiera Internacional, saben que no hay un compromiso, no hay buena gestión en el ámbito represivo. Está documentado, no es opinión de Rosa Borjas, es opinión del Grupo de Acción Financiera Internacional. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que seguir y cumplir lo que en estricto las normas nos dice, porque cuando esto ya llegue a su nivel máximo, ya digamos que se puede evidenciar y que ya haya un cambio, una mejora realmente en lo que es el tratamiento de los casos por delito y se procesen estos casos, claro, los que los van a llamar a primero son a los empresarios. Y entonces, ¿cómo se va a defender un empresario que tenía un negocio de estos relacionados a la minería informal? ¿Cómo te vas a defender en un proceso si tú presumías que se estaba ocasionando un delito y tú facilitaste? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado, ¿ya? Entonces, para eso tenemos que determinar esas amenazas, identificar situaciones de riesgo dentro de la institución, ¿ya? Entonces, para eso nosotros hablamos de la construcción de señales de alerta, habíamos hablado de fuentes de información, yo ya les he explicado esto de acá, qué es lo que nos pide mínimamente también la Unidad de Inteligencia Financiera para lo que es el tratamiento de las listas especiales de control, la Oficina de Control de Activos, ¿no? Que son listas específicas, son listas de carácter obligatorio y son listas totalmente restrictivas. No hay opción. Si encontramos aquí una homonimia, hay que descartarla inmediatamente, con argumentos. Pero si no es realmente homonimia y si estamos detectando una persona acá, tenemos que parar la operación y comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y esto se convierte pues en señales de alerta al final. Y esto tiene que incorporarse también al manual de prevención. Ya, ojo, tiene que incorporarse. Ya, muy bien. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ya. Muy bien. Entonces, ¿alguna consulta acá con respecto a las listas? Algo que les haya quedado en el pensamiento, algo pendiente, alguna duda. A ver, pregunten con confianza. Pregunten con confianza. Algunas, siempre pasan, a veces dicen, sí, pero las listas yo la pongo en un anexo al final del manual. No, tenemos que establecer dentro del manual un programa de atención o debida diligencia para el tratamiento de listas especiales. Eso se incorpora al manual. Y tenemos que explicar qué estamos haciendo en cada una de ellas, ¿se acuerdan? Y yo les había comentado que hay algunas listas que, por ejemplo, solamente en este caso, por ejemplo, el 1624 dice la necesidad de lucha contra el terrorismo en todas sus formas. Y son planes, son acuerdos, no hay personas, no hay países ahí. En cambio, hay otras listas donde te dicen con este país no puedes operar en cierto rubro. En cambio, hay otras listas que te dicen con este país no operes. Hay otras listas que te dicen con estas personas no operes. O con este tipo de negocios no operes. ¿Ya? Entonces, eso ustedes tienen que tener en cuenta, ¿ya? Por favor. Muy bien, entonces en ese sentido, también habíamos hablado, bueno, de las listas, yo les había hablado de las diferencias entre señales de alerta, ¿no? Y también en tipologías. Ya, perfecto. Entonces, eso ya también ustedes ya lo saben, que es una señal de alerta, que es una tipología, ya tienen la diferencia, perfecto. Entonces, ya en esa parte estamos bien. Entonces, íbamos a hablar también de las operaciones de riesgo, los informes de operaciones inusuales. Entonces habíamos hablado que según el proceso
que ya habíamos desarrollado de los mecanismos de control, conoce a tu cliente, ¿no? ¿Se acuerdan? Conoce a tu colaborador, conoce a tu proveedor. Teníamos etapas, ¿no? Contacto inicial, el registro de la información, pedimos documentos, verificación y evaluación, calificamos el riesgo, ¿no? Y en este momento de la evaluación y verificación, acá nosotros teníamos señaladas nuestras alertas, pues, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que nosotros hemos desarrollado nuestras políticas y procedimientos? Hemos desarrollado procedimientos, ¿se acuerdan? Las etapas de identificación, registro, verificación y monitoreo. Ya, muy bien. Como ya hemos hecho, seguimos avanzando. También habíamos hablado que teníamos señales alertas de manera que se procesan y se atienden de manera automática y de manera manual. Perfecto. Entonces, acá nosotros habíamos incluido, ¿no?, la verificación y evaluación, acá la identificación de señales de alerta. Entonces, tienen un ejecutivo, tienen una persona que está atendiendo las señales de alerta, ¿ya? ¿Se acuerdan su procedimiento? Ahí habíamos puesto algunas opciones que vamos a pedir. Yo también les había dicho, acá tienen que insertar sus señales de alerta. Muy bien, entonces ya le insertamos. Entonces estamos en el procedimiento y detectamos señales de alerta. Entonces, ¿qué tenemos que resolver? Para poder escalar y esa alerta convertirla en una operación inusual que nos lleve a indagar, formular una hipótesis, atender y buscar información en el ámbito privado, ojo, en el ámbito privado, o también archivarla como una operación usual. O sea, no, solamente fue una banderita roja. Ya les expliqué que es una señal de alerta y que es una tipología. Entonces, esta puede ser una banderita roja. Entonces, en ese sentido, las señales de alerta, tenemos que resolver algunas situaciones para poder darle un valor y archivarla, o escalar y preparar un informe de riesgos. Entonces, yo tengo que resolver el primer cuestionamiento, ¿no? La cuantía, característica y periodicidad de la operación guarda relación con la actividad económica del cliente. Miren, y esto está tipificado en la misma norma, ¿no? Esto es la definición de una operación sospechosa. Operación inusual versus operación sospechosa. Yo quiero escalar. Estoy frente a una operación inusual. Si estoy frente a una operación inusual, entonces la cuantía, la característica y la periodicidad no guarda, pues, relación con la actividad económica. Entonces estoy frente a una operación inusual. Pero si la cuantía, característica y periodicidad sí guarda relación con la actividad económica y cliente, entonces es usual, archivo. Esos son los términos que yo tengo que resolver. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos la cuantía, características, periodicidad de la operación que guarda relación con la actividad económica. Entonces, cuando yo veo los volúmenes, el dinero, yo tengo que haber hecho, pues, en mi etapa de debida diligencia, todos estos procedimientos que yo seguí a partir de una política y determinar, pues, oye, ¿esto tiene relación con lo que el señor hace? Oye, el señor es comerciante y está moviendo 50.000, 80.000 soles. Todo el mundo dice, no, es comerciante. Perdón, comerciantes podemos ser cualquiera, hasta el lavador. Tenemos que conocer, señor, ¿qué actividad económica desarrolla usted? Soy comerciante, sí, pero ¿de qué? Pues papas, camotes, zapatos, cortinas, ventanas, asesoría jurídica, asesoría pericial. ¿Qué comercias? A lo mejor eres importador, exportador. Te vas a la frontera, traes cosas. ¿Qué haces para establecer la razonabilidad de tus ingresos promedio? Ese es el éxito que nosotros tenemos que desarrollar acá y el entendimiento para poder resolver si una operación usual o inusual. Esa operación está dentro de los parámetros de normalidad vigentes en el mercado. El mercado, de acuerdo a la normativa vigente, ojo, supervisados por banca, por mercado de valores y por la unidad de inteligencia financiera, todos los sujetos obligados en sus normas tienen lo que es el conocimiento del mercado. Y la definición del conocimiento del mercado es el mismo en todos, ¿ah? ¿Cuál es esa definición? Nos están diciendo en esa definición que el mercado es la combinación de los clientes usando tus productos. Ese es tu mercado.
tus clientes en un periodo de tiempo que han vendido oro, tus proveedores que están en la cadena de proceso que te proveen de las vetas, que tú acopias, ese es tu mercado. Tus clientes que tocan la puerta para comprarte autos, para el arrendamiento, si estás en el sector cooperativa, ¿no? Si estás en otro tipo de sector, ¿no? En el sector real que supervisa la UIF están las casas de cambio también, están las empresas de remesa, también están los negocios relacionados a lo que es aduanas, están hoteles, restaurantes, están también estas empresas, estas personas que son martilleros públicos, están los notarios, todos ellos están ahí. Entonces, cada uno, en función a sus clientes, establece parámetros de normalidad. Es lo que te está diciendo la norma. ¿Cuáles son tus parámetros de tu mercado, no de tu vecino? No del mercado externo, no es, yo le vendo a alguien algo y yo tengo que establecer un parámetro. ¿Y sabes qué? Mira, yo vendo zapatos. Muy bien, ¿cuál es mi parámetro? Mi parámetro es todos los clientes que compran en Jockey Plaza, Lima. Correcto, entonces yo voy a un mercado donde pueden pagar pues zapatos 200, 250 para arriba. Listo. ¿Sabes qué? No, mis clientes, voy por otro lado, ¿no? Mi consumo, mis clientes, mi sector, son aquellos clientes que demandan zapatos que están entre 70, 80, 90, 100 soles. Correcto. Es un mercado que está yendo, un segmento, ellos son los que te adquieren. Entonces, tus compradores principales van a ese segmento, te compran grandes cantidades porque están atendiendo un segmento. Entonces tú le estás vendiendo ese segmento, ese es tu mercado. Entonces tú tienes que conocer ese mercado y establecer parámetros de normalidad. Y si tienes un cliente que escapa de los parámetros, entonces estás frente a una operación inusual. Esto es lo que te está diciendo la norma. La operación tiene un fundamento legal evidente. ¿Cómo podemos determinar esto? La legalidad y la ilegalidad. Esa es la delgada línea roja que yo le llamo. Por ejemplo, en el sector minero, entre el informal y el ilegal. Oye, el informal tiene unos beneficios, está en un rango de algo. Pero si tú presumes que está escapándose de ese rango, ya es ilegal. O ya es la mediana gran empresa minera. Entonces tiene que haber un nivel de formalidad, de otro tipo de requisitos. Entonces, eso nosotros tenemos que determinar. Si resolvemos estos cuestionarios, entonces podemos archivar el caso o escalar. Y para escalar tendremos que tener una técnica y aplicar, ¿no?, una lógica para desarrollar un documento, ¿no?, que sustente un informe de operaciones inusuales que luego también nos ayude a seguir escalando y llegar a un reporte de operaciones sospechosas. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver estos recursos, ¿ya? Vamos a ver por acá. Estoy levantando el archivo, un momentito. Y Rosel también, vamos a abrir. Son 3 archivos que estoy abriendo, ¿ya? Por favor, denme un minutito. Son archivos PDF un poquito más pesados. Un minutito.
Ahí está. A ver, el triangular. Voy a ver este de acá. Muy bien, ahora sí. Muy bien. Entonces ahorita ustedes están visualizando un documento, voy a ampliarlo, que dice material básico con fines didácticos. Lo logran ver, ¿no? Me escriben, por favor, me confirman en el chat. Sí, sí se ve. Ah, ya, perfecto. Muy bien, entonces, si se han dado cuenta, a ver, ¿cuál es el propósito de este documentito? Este documentito lo tiene que desarrollar el oficial de cumplimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese documento va a evidenciar lo que es gestión, ¿ya? En lo que es el tratamiento de las señales de alerta y cómo voy a arribar a un reporte de operaciones sospechosas o lo voy a archivar. Solamente una hojita Word que me permita demostrar que estoy haciendo gestión, ya estás cumpliendo con lo mínimo que te está pidiendo la norma. Si a eso le sumas que realmente amerita un reporte de operación sospechosa y lo estás reportando a la unidad de inteligencia financiera, entonces perfecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos aportando valor al sistema. No solamente tenemos las debidas diligencias, todo lo que está detallado en el manual, sino que el éxito de estos modelos es que puedes detectar casos, pues. Porque si funciona bien las debidas diligencias, todos esos mecanismos que hemos trabajado, detectamos alerta. Si nuestras alertas están bien parametrizadas, como hemos trabajado, entonces detectamos casos. Y luego que detectamos casos, hay que evidenciar gestión, porque por ahí también tienen que ir y caminar lo que son las auditorías. Hay que evidenciar gestión. Entonces, acá, por ejemplo, en este modelo, ustedes pueden modificarlo, mejorarlo, desarrollar, a lo mejor ya tienen uno propio, lo cual está bien, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que partir con la información que detona la alerta. ¿Qué detonó la alerta? Un monitoreo, la señal de alerta automática, un colaborador, ¿no? ¿Quién comunica la alerta, no? Acá hay un señor pantigoso que está comunicando la alerta, debe ser un ejecutivo. Déjeme ver si puedo marcar acá el... A ver si me deja... Acá tiene... A ver, déjame ver si tengo acá el puntero. Me deja mucho, pero vamos a ver. Ya. Entonces, esta persona acá es la que está comunicando la señal de alerta. Seguro está en su procedimiento, sus mecanismos de conocimiento del cliente, está pasando una operación y él está detectando. Entonces, en la plataforma operaciones, correcto. Entonces, hay alguien que está comunicando cuándo le está comunicando, la fecha, todo. Muy bien. Luego tenemos que tener lo que es la información del cliente. Hay que desarrollar quién es el cliente, qué dirección entregó cuando se vinculó, el domicilio, el teléfono, cualquier dato que disponemos nosotros del cliente. Porque cuando lo hemos vinculado, para venderle lo que nosotros vendemos, una operación, un servicio, un bien, nosotros disponemos de información que tenemos que incluirlo. ¿Ya? Muy bien. Entonces luego tenemos que hacer un resumen de la situación comunicada. Acá está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta alerta? ¿Por qué se detona? ¿Qué está pasando? Entonces, el ejemplo, en este ejemplo, dice así. A partir de la señal de alerta recibida, el ejecutivo financiero comunica al oficial de cumplimiento, sale el de arriba, ¿no? Que el usuario, o sea, es un usuario, o sea, no lo menciona como cliente, dice es un usuario, dice, ¿no? Que el usuario José Divino Armadillo, JDA, para sus siglas, ¿no? El señor Divino Armadillo, ha venido realizando operaciones de depósitos en una cuenta de ahorros que corresponde al cliente Mario Trafis. O sea, un señor Armadillo le deposita a un señor Trafis. El señor Armadillo es un usuario, no es cliente. Y quien es el cliente es el señor Trafis, porque a él le están depositando su cuenta de ahorros.
¿Qué más dice? Que este señor divino, Armadillo, ha depositado en menos de un mes montos por debajo del umbral establecido para el control. O sea, el usuario solo presentó documento de identidad y sus operaciones. Ustedes ya saben qué es el umbral porque lo hemos hablado en el registro de operaciones. Y lo que está haciendo este señor es depositar, pues, tipo pitufeo, debajo del umbral establecido. Ustedes ya saben qué es el umbral, ¿ah? Ya no me van a preguntar ahorita, Rosa, qué es el umbral, porque lo hemos desarrollado y bastante hemos hablado de registro de operaciones. ¿Ya? Entonces, esta es una señal de alerta que nos está llamando la atención. Involucramiento de una persona con un cliente, montos por debajo. Ah, interesante. Es lo que le ha alertado y han comunicado como una señal de alerta. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que buscar información operacional del cliente dentro de la institución. ¿Apoyándonos en qué? En fuentes de información interna y fuentes de información externa. Lo que tengamos a la mano. La misma unidad de inteligencia financiera dice que ellos se apoyan en fuentes de información interna y externa, pública. Fuente de información pública. También tienen ellos herramientas privadas, sí, pero también utilizan mucho fuente de información pública. Y ellos lo dicen abiertamente en las presentaciones, en las ponencias. Y al decirlo así, nos están dando una pista, pues. El mismo intendente de análisis operativo nos está dando una pista de cómo se tiene que manejar esto. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que determinar acá, empezar a armar nuestro expediente con la información que dispongamos dentro de la institución. ¿Ya? Entonces, paso 1. El usuario, señor Divino Armadillo, tiene 25 años de edad, es peruano, natural de la ciudad de Abancay y de acuerdo con información de Renier. Claro, porque como ha hecho operación conmigo, yo tengo su DNI y a yo saqué de Renier dos datos. Pero no solamente lo menciono, sino también adjunto el archivo. Adjunto el archivo que está sustentando lo que yo estoy contando acá. Seguimos. Dice, de acuerdo a centrales de riesgo, yo tengo centrales de riesgo, ¿no? Sentinel, Infocor, lo que tenga la empresa, yo tengo que disponer de esas herramientas como oficial de cumplimiento. Ojo, ese es un punto importante, ¿ah? Entonces, de las centrales de riesgo yo tengo que validar porque esta herramienta nos da mucha información. A veces me dicen, Rosa, lo que pasa es que si sale ahí el cliente en negativo, o sea que tiene deudas, ¿me representa riesgo? No, yo no lo estoy perfilando por riesgo crediticio. A mí me interesa conocer su perfil. Es más, si tiene deudas en el sistema financiero, inclusive impagas, más o menos me da un conocimiento de en qué se está desenvolviendo. ¿Qué ha sido marco de perfil de créditos? ¿Ha sido filtrado por un banco? Quizás tiene problemas económicos, la pandemia, cantidad de empresas que han quebrado. Pero tiene rastro financiero. Podemos saber que pidió un préstamo y que eso se ha estado apalancando, que ha servido capital de trabajo, o maneja tarjetas, o es gerente general de varias empresas que tienen actividad económica relevante. O sea, me ayuda a conocerlo mejor. Ese es el objetivo de utilizar las centrales de riesgo en nuestros casos, para nuestros fines, porque también lo utilizan para otros fines los amiguitos de riesgos crediticios. ¿Ya? Entonces, cuando se está armando este expediente, acá, en el caso del señor Mario Trafis y el señor Divino Armadillo, no cuenta con ninguna referencia financiera. Tampoco cuenta con información registrada en la SUNAT. Qué raro, ¿no? Entonces, yo sustento acá en el anexo 2, centrales de riesgo, y también en el anexo 3 que estoy encontrando en SUNAT. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Con respecto a las operaciones que ha realizado, anexo 4, o sea, estoy adjuntando el archivo Excel de las operaciones que he hecho conmigo. Será el registro de ventas, será el RO, un Excel, un extracto de cuenta, lo que disponga la empresa. Según el rubro, es un anexo más.
Entonces, con respecto a las operaciones realizadas, el usuario realizó 5 depósitos que totalizaron 45.000 soles en esta cuenta. O sea, el señor Divino Armadillo. Divino Armadillo ha depositado en una cuenta 45.000 soles del cliente MTC, cliente Trafis. Estas operaciones se realizaron en el transcurso de un mes en una agencia ubicada en Callao. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? El usuario Armadillo efectuó depósitos en efectivo en billetes de 200. Interesante, porque no es un billete muy comercial. Y esto nos lo comenta el representante financiero que estuvo a cargo de las operaciones. Excelente. Entonces seguramente hay un correo. Por su parte, la cuenta de ahorros afectada ha recibido en el periodo de 3 meses depósitos montos mayores a 900.000 soles. O sea, el señor Armadillo ha depositado 45.000, nada más. Pero resulta que en la cuenta del señor Trafis ya ha llegado plata por 900.000 soles. ¿Cómo? Quiere decir que hay otras personas que están depositando en la cuenta de ese señor. ¿Y en dónde me apoyo? En el registro de operaciones o a cualquier otra operación. Acá en el registro de operaciones estoy validando esas otras operaciones que pueden estar igual o mayor al umbral sujeto a control. Porque Divino Armadillo estaba haciendo depósitos por debajo del importe sujeto a control. Pero hay otras personas que han hecho encima. Entonces, interesante, ya tienes una cuenta de 900.000 soles, eso es bastante dinero. ¿Quién tiene 900.000 soles, señores? Uno dirá, no, los comerciantes. ¿Perdón? ¿En base a qué? ¿Cuánto? Capital de trabajo. ¿Qué vende? ¿Cómo él llegó a ese capital? Ojo, la plata no sale del árbol, ¿ah? Entonces, el 95% de los fondos fueron transferidos al exterior, es lo que se está contando el oficial de cumplimiento. O sea, estos 900.000 que están en la cuenta se han ido 95% al exterior a Panamá, a nombre de diferentes personas naturales, y aquí adjunta el anexo 5, el nombre de esas personas naturales diferentes. Ah, interesante. Y el 5% que queda dice que fue retirado por un cajero automático ubicado en un centro comercial en la ciudad de Cali, Colombia. Qué interesante. Eso es lo que están mostrando mis registros. Entonces, ¿cuál es el objetivo hasta acá? ¿Cuál es el objetivo de lo que yo les estoy enseñando hasta acá? Uno, que todo lo que comenten tienen que estar argumentado. Dos, hay que contar todo, las personas y los vínculos de terceras personas. Si aparecen más personas, siguen contando. Hay que comentar jurisdicciones. Permíteme un momentito. Muy bien, entonces el objetivo es justamente sustentar, documentar, argumentar lo que estamos contando. Eso es lo que quiere la unidad de inteligencia financiera. Nada más, no hagas, o sea, más labor de especialización, no nos están pidiendo que hagamos peritaje, no nos están pidiendo que hagamos rastreo, levantamiento de las comunicaciones, no, simplemente que cuentes qué hizo contigo, con tu producto, con tu servicio, qué hizo contigo, ¿ya? Luego, seguir contando, ¿no? Acá, por ejemplo, el titular tiene 30 años de edad, el dueño. Dice, cuando se vincula, declaró que se dedica al comercio exterior, o sea, el señor Trafis.
y que los fondos que ingresarían a su cuenta se originan en dicho negocio. Ah, señor, el señor se dedica al comercio exterior. Y la dirección domiciliaria coincide con la dirección de un hospedaje. Qué interesante, porque él cuando se vincula da una dirección. Pero cuando nosotros usamos Google Maps, vemos que la dirección es un hotel en Miraflores. No es un domicilio, no es una empresa, no es un negocio. Y los datos que estoy sacando de acá, los estoy sacando de la ficha de vinculación que está acá. Ojo, interesante. Entonces, todo lo que yo cuento acá estoy sustentándolo. Anexo, fecha de vinculación. ¿Ya? Entonces, miren, todo lo que cuento voy sustentando. Luego, termino diciendo que, según centrales de riesgo, anexo 8, y nuevamente SUNAT, cliente no cuenta con antecedentes en el sistema financiero. 1. No figura relacionado en ninguna empresa de importación o exportación. Perdón un ratito. Muy bien. Entonces, esta información que yo les estoy mostrando, el objetivo es simplemente evidenciar que hemos levantado información en el ámbito de lo que entregue el cliente en el proceso de los negocios, cualquier tipo de negocio que ustedes estén, y también fuentes de información externas que se puedan apoyar, sean privadas o también que ustedes paguen, como por ejemplo centrales de riesgo, o también públicas, como Google Maps, como Yahoo, etcétera, que permitan conocer Facebook, redes sociales, redes profesionales. Todo eso aporta a la gestión, ¿ya? Muy bien. Luego viene el análisis de la información. Ya puse, ya argumenté. Ahora tengo que formular la hipótesis del caso. Y la hipótesis del caso que voy a formular es, por ejemplo, para este ejemplo, que el cliente podría estar facilitando su cuenta para canalizar fondos de procedencia ilícita. Y para ello estaría utilizando a terceras personas para concretar los depósitos en efectivo y los canales electrónicos. Ah, interesante. Esa es mi hipótesis, mi apreciación como oficial de cumplimiento. Entonces lo que tengo que hacer ahora es sustentar si esta hipótesis es validera o no, pues. Y lo voy a sustentar con hechos. Y los hechos están sustentados en el levantamiento de información que he hecho yo previamente. Por ejemplo, primer hecho. Personas naturales que se encuentran en un rango de edad. Claro, para mí esto es relevante, es de alto riesgo. El titular de la cuenta no registra información en centrales de riesgo, o sea, no hay nada. No hay registros. Y él dijo que se dedicaba al comercio exterior. La cuenta no ha mantenido saldos promedio importantes, ¿no? Cuando los fondos son ingresados, son retirados inmediatamente, son transferidos al exterior. También usan otros canales electrónicos. Sacan el dinero por transferencia, ¿no? No se logró ubicar al titular de la cuenta. Y lo que está pasando se relaciona con unas señales de alerta que están tipificadas en la norma. Y también en unas tipologías. Entonces, con todo esto ya yo puedo determinar. Puedo inclusive armar un diagrama para establecer cómo están los vínculos. Y las listas. Que filtré, que no filtré. Para determinar un comentario final. Comentario final. El cliente titular de la cuenta no tiene información y referencias financieras en centrales de riesgo, lo que no ha permitido establecer su actividad económica. Tampoco se ha podido establecer el origen del dinero. Considerando los hechos arriba mencionados en el presente informe, los mismos que sustentan la hipótesis planteada, yo arribo en que este cliente representa un alto riesgo para la empresa al no tener un fundamento económico aparente. Y termino determinando una operación inusual con riesgo de la, o sea, sospechosa y la fecha. Por supuesto que este documento será de 20, de 30 páginas, dependiendo de la complejidad del producto o servicio que ha accedido el cliente. 1. O tan sencillo como este.
Tan sencillo, fuente de información, determino y listo. Este de acá ya está listo para reportar, ¿ya? Vamos a hacer un alto, por favor, de unos 13 minutitos y nos conectamos para ver qué hacemos con el ROSEL, qué te pide la normativa y continuar con la clase, ¿ya? Gracias.
Muy bien, vamos a continuar. Entonces, el objetivo de preparar este informe es justamente sustentar y evidenciar todo lo que ha podido hacer esa persona que está siendo investigada en el contexto de nuestro negocio. Ese es el objetivo del ejemplo que yo les estoy colocando, ¿ya? Esto también se enriquece porque podemos mencionar las señales de alerta que nos puede decir la norma que a nosotros nos atañe, lo que corresponde. Acuérdense lo que hemos visto en las señales de alerta, unas nos aplican, otras no nos aplican. Y en función a eso, colocar, ¿no? ¿Qué señal de alerta podría guardar relación directa con el caso que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, esta señal de alerta que dice, existencia de clientes entre los cuales no hay ninguna relación de parentesco financiera y o comercial, según se trate de personas naturales o jurídicas. Sin embargo, son representados por una misma persona sin explicación aparente, que es justamente la circunstancia que ha pasado, ¿no? También dice utilización frecuente de intermediarios para operaciones comerciales o financieras, que es el caso que hemos visto, ¿no? Del señor Trafis, del señor Amadillo. Y luego también ya haciendo referencia al producto, dice depósitos en cuentas de ahorro cuyos fondos son frecuentemente retirados por cajeros automáticos localizados en el extranjero. También encuadra. Y estas señales de alerta un poco se reflejan cuando nosotros hacemos el diagrama. Podemos armar el diagrama del caso, ahí nuestro informe. ¿Cuál es el propósito del diagrama? Uno, mostrarle gráficamente a la unidad de inteligencia financiera cómo se ha dado la operación. Pero también esto nos sirve para cuando armemos nuestro programa de capacitación, tomar este trabajito, este diagrama, llevarlo a un PowerPoint y poder capacitar a nuestros colaboradores de casos que están ocurriendo. Por supuesto que no le vamos a decir que fue el señor tal, que fue la cuenta tal, ¿no? Le pondremos acá una mascarita o le pondremos un numerito XXX. Pero sí ellos tienen que saber cómo se da el lavado de activos, cómo utilizan las cuentas, el modus operandi que usan estas personas, ¿no? Para manejar los fondos, ¿no? Muy bien, entonces, les había comentado que acá tenemos que evidenciar si hemos filtrado en listas, si ha habido coincidencia, si hemos reportado anteriormente al cliente, ¿no? ¿Y quién prepara este documento? Quizás el analista del oficial de cumplimiento o el mismo oficial de cumplimiento. Entonces, alguien está preparando este documento. Y luego venía la definición final del oficial de cumplimiento que estamos repasando. Hacemos un resumen que no está en centrales de riesgo. No hemos podido establecer el origen del dinero. Considerando todo lo que hemos hablado en el punto 5 arriba, nosotros determinamos, ¿no?, que en este caso las operaciones que afectaron la cuenta de ahorros representan un alto riesgo al lavado de activos para la empresa al no tener un fundamento económico aparente. No hemos logrado identificar. Nos dijo el señor que se dedicaba al comercio exterior, no hemos encontrado información. No hay forma de saber que realmente se dedica a eso. Entonces, no tenemos un fundamento económico aparente del cliente. Por tanto, en virtud del artículo 58 del reglamento pues procedemos a calificarla como operación sospechosa. Listo. Ya está el informe, que es lo que les había dicho. Cuanto más extenso, este es uno de 5 páginas muy sencillito, cuanto más complejo el producto o servicio que nosotros vendemos, por supuesto que habrá más páginas, más investigación, consultas, expedientes que nos va a mandar el ejecutivo del cliente, ¿no? Si es una empresa, representante legal, interacción de la empresa, sus rentas al fisco, ¿no? Es información que nosotros podemos disponer también para valorar y determinar el proceso de análisis que estamos realizando. Entonces, dicho esto, pasamos ya al ROSEL, pues vamos a reportar la actividad sospechosa. Entonces, están viendo acá una guía que dice guía para el llenado de reporte de operaciones sospechosas. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, se visualiza. Ya, perfecto. Entonces, esta guía le da a la unidad de inteligencia financiera a cada oficial de cumplimiento en su portal para que descargue la guía, ¿ya? Entonces, esta guía
dependiendo del tipo de sector económico, tendrá algún nivel de mayor rigurosidad, pero esta es una guía básica. Entonces, esta guía es de la misma unidad de inteligencia financiera. Y te dice que el reporte de operación sospechosa en línea, por eso se llama ROSEL, permite el envío de reporte de operaciones sospechosas ROS por medios magnéticos. ¿Ya? Entonces, este es un mecanismo llamado ROSEL para el envío de reporte de operaciones sospechosas de manera digital. Entonces dice que esta guía de referencia rápida para que el oficial de cumplimiento único autorizado para el envío de ROSEL pueda ejecutar adecuadamente el procedimiento llenado de la plantilla electrónica. Muy bien. Entonces acá te hablan de las entradas y te ponen un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, caso modelo. Miren, ¿ah? Voy a emplearlo un poquito para que vean su caso modelo que plantea la unidad de inteligencia financiera. Caso modelo. Dice, el ROS ha sido enviado a la UIF por el banco El Rápido y se basa en la siguiente información. Claro, este es un banco supuesto, el Banco Rápido, ¿no? Dice, se efectúa una revisión de casos sujetos a seguimiento, identificando uno originado por un conjunto de operaciones que por sus características podrían ser consideradas sospechosas. Muy bien, ¿qué dice? Mira lo que ellos van desarrollando, ¿ah? Las operaciones están vinculadas a Juana Iris, Valladolid y Fuentes, identificada con este DNI de 30 años de edad, nació en esta fecha, de nacionalidad peruana, domiciliada en ta. De los datos que registró al abrir sus cuentas, su correo electrónico sería este. Entonces, ¿se dan cuenta cómo pone toda la información de la persona? Eso es crucial, porque muchas veces la información que te entregan a ti no es la misma que entregan a otras instituciones. Por eso ellos cruzan esta información que nosotros le vamos a entregar. ¿Ya? Perfecto. Entonces, luego dice, esta persona es cliente del banco desde diciembre y actualmente mantiene una cuenta de ahorros tal en situación de activa. Antes del mes de septiembre del 2008 no registraba movimientos importantes. Listo. ¿Qué más dice? Al momento de iniciar la relación con el banco, el cliente declaró estar casada con un señor Mario Sologuren, identificado con ese DNI y de profesión contador, y estar dedicada a su casa. En posteriores actualizaciones de datos entregadas al banco en agosto del 2008 aparece como soltera y gerente general de la empresa exportadora San Simón, constituida en julio de 2008 y se dedica al acopio de champiñones cultivados por agricultores locales para luego exportarlos a Europa, ¿no? Miren, ya le han dado un buen avance hasta acá en ese ROSEL, ¿no? Ya tiene buen avance. ¿Qué más dice? Las operaciones calificadas, a ver qué pasó por acá, se me tapó el... Las operaciones calificadas se han efectuado entre septiembre de 2008 a marzo de 2009 por un total de $1 millón. Depósitos en efectivo siempre por montos menores a 10.000, o sea, sujeto al umbral. Y por un total de $900.000 efectuados por Juana Iris Valladolid. Depósitos de 2 cheques de otros bancos por un total de $100.000. Y acá están todos los depósitos que se han realizado, que son los anexos del Excel que yo les comentaba. Una vez depositados, los montos fueron inmediatamente retirados por el cliente en efectivo. Miren, ¿ah? Muy bien. Sigue la historia, o sea, ellos siguen contando cronológicamente. En enero de 2009 se le remitió una carta a la señora Valladolid para que justificara el origen de los fondos, respondiendo mediante carta que los mismos provenían de la empresa que gerenciaba, Empresa Exportadora San Simón. Ahí está diciendo que de acá se origina. El cliente indicó que la empresa compra los champiñones en efectivo y recibe los pagos por exportaciones vía una empresa de transferencia de fondos. El dinero recibido lo deposita en su cuenta personal y luego lo retira para comprar más champiñones y depositarlos en la cuenta de la empresa exportadora San Simón en otro banco. Se le requirió sustento documentario, el cual no fue remitido. Claro, porque ustedes en las debidas diligencias pueden solicitar mayor información. Y si el cliente se niega o no quiere dar, entonces eso forma parte de los argumentos. Luego dice, depósito de cheque a otros bancos. El 23 de marzo de 2009, el cliente se acercó a las oficinas y depositó 2 cheques, ¿no? Girados por la empresa San Simón por $50.000.
Estos fondos aún no han sido retirados. Al momento de depositar los cheques manifestó que estos provienen de la liquidación de su empresa. El 24 de marzo, al día siguiente de depositar los cheques, apareció en el diario El Mercurio un artículo sobre la captura del narcotraficante Mario Sologuren Bailetti, quien según la policía acopiaba pasta básica de cocaína para luego procesarla y venderla a carteles extranjeros con presencia en la costa norte. Algunas características que describen lo inusual: depósitos en efectivo, utilización de dólares para pagar a los agricultores, claro, no concuerda, pues vamos a pagar con dólares a agricultores. Por ejemplo, a ver, los que levantan vetas de oro, ¿les pagan en dólares o en soles? Se pagan en soles, ¿no es cierto? O me van a decir dólares, de alto riesgo. Los retiros de los fondos el mismo día de recibirlos, no usar bancos para recibir los fondos, claro, usaba otra empresa de transferencia de fondos. Una única transacción por más de 10.000 haya sido efectuada al momento de aparecer la noticia en los medios con afán de retirar repentinamente todos los fondos. Y de sorpresa, la empresa San Simón no realiza actividades de comercio exterior, y ellos decían que sí. Y acá se habla de la información que encuentran en SUNAT, y se adjuntan todos los documentos que hemos mencionado. ¿Se dan cuenta? Entonces, los 12 pasos previos es el informe de operaciones inusuales que hemos seguido nosotros en el contexto del ejemplo. Ahora viene la parte del reporte. Acá ya entran ustedes al sistema Rosell, que tiene la unidad de inteligencia financiera, y empiezan a llenar los datos que ellos te piden. Entonces te piden nombre, fecha, clase del reporte, ¿no? Y te piden acá un dato bien interesante: el presunto delito precedente. O sea, tú tienes que más o menos estimar probabilísticamente ante qué delito tú puedes presumir que se encuentra ese cliente, porque contigo están haciendo el lavado de activos, pero hay un delito precedente que tú puedes intuir. Entonces te dan la opción de entregarlo acá, de colocarlo acá, pero si no tienes ese dato, le pones ninguno. No es que sea obligatorio poner el dato, ¿no? Salvo que esté de manera certera, ¿no? Muy bien. Luego viene el número, ¿no?, del oficial de cumplimiento, la fecha de envío, todo. Entonces, acá viene la parte interesante. Acá son datos de la empresa, del sujeto obligado, código de la empresa, código del oficial de cumplimiento, la agencia involucrada, ¿no?, departamento, distrito, porque hay operaciones internacionales, se tendrá que llenar acá operaciones internacionales, ¿ya? Y luego viene la información de la operación sospechosa, lo que vamos a reportar. En el ejemplo que yo les había hablado eran 900.000 soles, perdón, dólares. Entonces, eso tendríamos que colocar acá. Ese es el monto involucrado en la operación de alto riesgo, lo que pasó por la cuenta del señor Trafis, ¿ya? En este caso, del ejemplo que le estoy mostrando, es de 1 millón. Ahí está, fecha de inicio, ¿no? Acá está, hasta alcance de la operación sospechosa, los países, detalle de los productos o servicios, ahí está. Cheque de gerencia, ahí están los cheques de gerencia que se han involucrado. Muy bien. Y información, copia de los estados de cuenta, DNI, todo, una adjunta. Acá ya estás transmitiendo la información. Y luego, ya detalles, particularmente de la persona natural o persona jurídica involucrada. Acá tendremos que poner los datos, adjuntar los documentos, el DNI, etc. Llenar. Miren lo importante, porque si nosotros vamos a reportar al señor Trafis, tenemos que tener todos estos datos. Y si no tenemos estos datos, el sistema Rosell valida y te dice: oye, falta este dato, tienes que tenerlo pues de manera obligatoria, porque si tienes mucha ausencia de datos y un caso que estás reportando, la unidad de inteligencia financiera luego te va a hacer una visita de inspección. No porque hayas mandado mal el ROS, sino porque te está dando cuenta que no estás registrando calidad de información en tu proceso de debida diligencia. Porque cuando vas a reportar no tienes datos. No tengo direcciones, no tengo un teléfono, no tengo cargo, no sé si es PEP o no es PEP, mira. No tengo ese dato. No, tenemos que tener esa información, al menos de lo que declara el cliente. La fecha de nacimiento, la dirección, teléfonos, apellidos, si hay cónyuges, ¿no?
un ingreso promedio mensual estimado, teléfono de trabajo, si es un representante legal, la inscripción en SUNAR, la relación con la empresa si es persona jurídica, ¿no? Ahí están todos los datos. Y estos datos tienen que ver en relación directa con lo que te exige la norma que tú le pidas al cliente. ¿Ya? Muy bien, entonces acá está el ROS, se llena y acá se sustenta. En la sección 5 es la parte más importante de este tipo de informes. ¿Por qué? Porque acá te está diciendo, mire, vamos a ampliar un poquito. Vamos a ver, acá te está diciendo, describa la operación sospechosa, ¿no? Describa los hechos cronológicamente, de manera clara y completa. Explique la forma en que se relacionan las personas. Describa cómo se relacionan los productos o servicios. Mencione las características de la operación o consideraciones. Indique si la empresa ha recibido de las personas involucradas alguna explicación o justificación. Indique si la operación sospechosa es un evento aislado o se relaciona con otras operaciones reportadas previamente. No emita ninguna información que conozca de la operación. ¿Se dan cuenta? Si está corrigiendo o complementando una comunicación remitida previamente, describa los cambios, o sea, ¿qué de nuevo estás enviando? Mencione las fuentes, esto es importante. Esta parte de acá es importante. Miren, mencione las fuentes y o bases de datos consultadas en aplicación de sus políticas de conocimiento del cliente que hayan coadyuvado a calificar. Por ejemplo, RENIEC, SUNAT, centrales de riesgo, medios periodísticos, solicitudes por levantamiento de secreto bancario, recibidas, etc. ¿Se dan cuenta? Y ustedes sí tienen esa información. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá en este cuadro, ese es el resumen que se cuenta, pues, de todo lo que hemos mostrado arriba. Que la persona que abrió la cuenta, que no registraba los movimientos, que el vínculo, que la empresa, que dice que se dedicaba y que no. Acá está todo el resultado. Miren lo importante. Que hay que pagarle en efectivo para luego exportarlos a Europa. La señora Valladolid indicó que los pagos realizados por las exportaciones se los envían a través de empresas de transferencia de fondos, ¿no? Acá está el resumen. Si se dan cuenta, lo que hemos hecho en el informe de operaciones inusuales, ustedes traen y lo pegan acá. Ya no necesitan estar volviendo a desarrollar. Esto lo traen del informe de operaciones inusuales que acabamos de hacer. ¿Qué quiero decirles? ¿Por qué creen que la normativa dice que el reporte de operaciones sospechosas se hace en 24 horas como máximo, luego que lo determinas así? Porque ya tienes el caso armado. Solamente entras a este sistema Rosell, pegas todos los que has trabajado en tu informe anual y ya está tu caso y lo mandas. Te vas a demorar 20 minutos, no más, ni siquiera 24 horas, como dice la norma. Cuando salió 24 horas yo dije, mucho, le han debido poner 1 hora nada más. Ah, bueno, te han dado un día. Claro, puede ser que se te puso lenta la máquina, se te eliminaron los aplicativos, no sé, te han dado 24 horas. Porque el informe ya lo tienes listo en el informe de operaciones de riesgo, que es el que hemos trabajado. ¿Ya? Muy bien. Y entonces ahí termina, pues. Terminan de completar información que tiene que ver, además de la sección 5, que la sección 5 es la más importante. En la sección 6 ya ponen informaciones adicionales, ¿no? ¿Qué alerta está relacionada al caso? ¿Qué tipología? Entonces ustedes ponen acá la alerta, ¿no? Miren. El cliente realiza frecuentemente operaciones por grandes sumas de dinero y se niega a evitar información sobre el origen y destino del dinero. Señal de alerta. Van seleccionando, porque el sistema Rosell te permite hacer esa selección, ¿no? Y te dice, se puede ingresar como máximo 10 señales de alerta, ¿no? Un poco que tengan relación directa con el caso, pues, ¿ya? Muy bien. Entonces, perfecto. Tips, dice. En el caso que las señales de alerta o posibles tipologías relacionadas que se hayan detectado no figuren en el menú desplegable, el oficial de cumplimiento podrá ingresar su propia señal de alerta. ¿Qué quiere decir? Que cuando estemos desarrollando señal de alerta, no encontramos acá una señal de alerta que tenga relación directa con lo que estamos comunicando, reportando, podemos ingresar una nueva nosotros, digital. Y eso ayuda a la unidad de inteligencia financiera porque empiezan a mapear nuevas señales de alerta.
¿Ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Perfecto. Entonces, ya está nuestro Rosell. Esta es una plantilla. Hacen el envío, ¿no? Esta es la página del Rosell. Hacen el envío y les da un retorno. Si necesitan adjuntar documentos, aquí adjuntan el documento y se va. Listo. Ya está, les retorna un acuse de recibos y listo. Entonces, ahora yo les quiero mostrar este documento de acá. Dame un minutito. Este documento que ustedes están revisando, ahí está. Este es un documento de pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2020, o sea, ahorita nomás, ¿no? Que dice caso comunicación de operaciones sospechosas, Colegio de Notarios de Lima. Asunto, demanda inconstitucionalidad interpuesta contra diversos artículos del Decreto Legislativo 1106 de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados con la minería ilegal y el crimen organizado. ¿Quiénes firman? Ledesma, Ferrero, Miranda y Espinosa Saldaña Barrera. Acá creo que ya había fallecido la otra persona. No, creo que uno de ellos ha fallecido, me parece. Muy bien. Este documento tiene 59 páginas. ¿Ya? Tiene el petitorio, tiene argumento de las partes. ¿Ya? Acá está contestación de la demanda. Cuestiones preliminares sustentan en qué se basa la 1106. Ustedes saben que ahí se tipifica la responsabilidad de omisión de reporte del oficial de cumplimiento. Te vas a la cárcel por no reportar un caso. ¿Ya? ¿Qué había pasado acá? Que los notarios habían determinado que por qué tienen que tener esa responsabilidad penal. Entonces iniciaron un proceso para desvirtuar, pues o sea que esto no debería ser así, ¿no? ¿Y qué mejor que los notarios, que son abogados y que tienen un pool de abogados que los ayuden a llevar este caso y que escaló hasta el Tribunal Constitucional? Los bancarios no iban a poder hacer eso, los sector real menos, no tienen gremios. Entonces, gremios fuertes en el Perú, ASBAN, ASOMIF y notarios. Entonces, avanzaron ellos y empezaron a escalar. Pues decían, no, nosotros no nos vamos a ir a la cárcel si hay omisión de reporte. No nos vamos a ir, estaban asados los notarios. Y escalaron. De eso se trata. Entonces el Tribunal Constitucional empieza a leer todos sus argumentos. Y también lo que dice la norma, ¿no? Por ejemplo, alguien levantó su micrófono. Hola, hola. Alguien ha levantado su micrófono. Ya está. Muy bien. Entonces, acá están los argumentos, la ley como parámetro de control. Seguimos, vamos a avanzar. El contenido normativo. Vamos acá. Análisis de la constitucionalidad por el fondo. ¿No? Acá está, ¿no? El artículo 5 dice, el que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, ojo, acá están los contadores, los notarios y los abogados. Omite comunicar a la autoridad competente las transacciones u operaciones sospechosas que hubiera detectado, según las leyes y normas reglamentarias, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 años ni mayor de 8 años. Ahí está. Entonces, dice así. Visto los extremos cuestionarios y los argumentos que los sustentan, el examen de constitucionalidad que se realizará en este apartado se iniciará con el análisis de la relación entre la Constitución y el derecho penal. Esa es primera parte. Para luego abordar la legitimidad de la actuación del legislador y la configuración de las categorías del orden penal, tales como estructuración de los delitos de peligro abstracto, al que pertenecería el delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas. Delito abstracto. ¿Ya? Esto lo vamos a comer por acá. Por acá. Voy a pegar por acá.
momentito, estoy poniendo en rojo, en grande, para luego lo vamos a analizar, ¿ya? Muy bien. Ya, perfecto. Entonces vayan poniendo atención en lo que ellos están apuntando acá. El delito abstracto lo están llevando al delito de omisión de operaciones sospechosas, eso de arranque, ¿ya? Y bueno, de ahí ya sigue pues el análisis, todo lo que ellos dicen, vamos a analizar, vamos a comparar la parte constitucional, la parte de penal, ¿no? Y luego terminan acá, ¿no? Hacen su voto. Acá está. Acá está. A ver acá. Acá está. Esta parte de acá es. Acá está. Son los votos de cada uno. Saben que cada tribuno hace su opinión, pues, ¿no? Ahí está la opinión de cada uno. Por eso las balanzas son complicadas acá. Acá está. A ver. Acá está. Ahí está. Dice. Esta de acá es la omisión de operaciones sospechosas, ¿ya? Luego dice, a partir de la lectura dice, se advierte lo siguiente. Se sanciona a quien, incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente las transacciones o operaciones sospechosas, según las normativas. ¿Se dan cuenta? El núcleo del injusto en el presente caso lo constituye la omisión de comunicar operación sospechosa. Como ya se había señalado en el caso de la ley penal en blanco, el núcleo de injusto debe estar previsto en la norma con rango de ley y norma complementaria para establecer aspectos, ¿no?, secundarios, primarios. Luego dice, en efecto, el artículo 11 de la ley 26693, la ley madre, la operación sospechosa, se define lo siguiente, que son, voy a agrandar, aquellas de naturaleza civil, comercial o financiera que tengan una magnitud o velocidad, rotación inusual o condiciones de complejidad inusitada, injustificada, que se presuma proceden de alguna actividad ilícita o que por cualquier motivo no tenga un fundamento económico o lícito aparente. Entonces, con esta calificación, que es bastante subjetiva, dice, dada la amplitud de los supuestos que pueden subsumirse en la misma, la única constante es que la operación o transacción sea irregular, es decir, fuera de las actividades que de manera ordinaria realiza la persona fiscalizada. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que determinar ese comportamiento regular de la transacción en el marco de negocios y que si sale de la irregularidad, esa transacción irregular, ustedes tienen que estar en la capacidad de determinar ese ROS. Y cuando él define la operación sospechosa, te están diciendo que es aquella que tiene una magnitud o velocidad de rotación inusual, compleja, injustificada, y que tú puedes presumir que proviene de una actividad ilícita. Por eso el Tribunal Constitucional determina que el oficial de cumplimiento sí tiene responsabilidad y tiene responsabilidad penal, porque él puede presumir el peligro inminente, lo que le llaman la probabilidad, la gestión de riesgo. Y eso que el tribunal, acá el tribuno no conoce de gestión de riesgo, si no lo hubiese metido al argumento, tranquilamente. Podría haber dicho que el oficial de cumplimiento, también en el ánimo de cumplimiento de la norma bajo un enfoque basado en riesgo, él puede adelantarse y presumir la probabilidad del daño, y lo relaciona al Código Penal, el peligro inminente, que está tipificado en el Código Penal. Entonces, por eso, el Tribunal Constitucional ratifica que el oficial de cumplimiento sí tiene responsabilidad penal por la omisión de reporte. Y con esto se cayeron los notarios, ¿eh? No creo que lo vuelvan a retomar, posiblemente, ¿no? Pero si no lo han logrado los notarios, no veo quién lo pueda lograr. Y nuevamente el oficial se ratifica su responsabilidad penal, ¿ya?
Eso quería mostrarles. Muy bien, entonces ahora, ¿tienen alguna consulta de lo que he comentado? Pregunten, no se queden con las dudas. Tienen que preguntar, yo estoy acá para apoyarlos. Pregunten, pregunten, pregunten. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acuérdense, delito de peligro abstracto, ¿no? Que tiene relación directa con el delito de omisión de comunicación o operaciones sospechosas. Por eso les he pegado acá en rojo para que lo recuerden bien clarito. Cuando el tribunal dice peligro abstracto, para ustedes es la omisión de comunicación o operación sospechosa. El peligro abstracto es el peligro subyacente, la probabilidad, el riesgo en materia de modelos de gestión de riesgo. Ya, estamos hablando de lo mismo. Si a mí me preguntan, yo le digo al Tribunal Constitucional que usted tiene toda la razón. Antes del enfoque basado en riesgo podría decir me abstengo, pero luego del enfoque basado en riesgo yo te puedo decir sí, el oficial sí tiene cómo establecer el peligro abstracto y por lo tanto tiene responsabilidad penal. ¿Ya? Entonces, mucha atención con ese punto. Cuando uno es oficial de cumplimiento, está asumiendo esta responsabilidad. Los principales bancos del país, donde ahí es donde se maneja mucho dinero, ahí donde vemos pues las cuentas de lavado de todo, ¿no? De todos los políticos, las personas que trabajan en el Estado, los expresidentes, los presidentes regionales, ahí se ve la creminata, pues cómo lavan, poder judicial, fiscales, cómo reciben dinero y pasa, ahí se ve y se reporta. Entonces, ahí el reporte es eficiente y eficaz porque se sabe de este peligro abstracto y los oficiales de cumplimiento ahí tienen seguros. O sea, significa que si mañana más tarde lo llama un fiscal, un juez a un proceso, ¿no?, que quieran ellos seguir, el banco va a pagar a un abogado y de los buenos y de los caros. O sea, tienen un seguro ellos, inclusive para después que terminen de ejercer el cargo de oficial de cumplimiento. ¿Ya? Tengan en cuenta eso, no se olviden. Muy bien. Entonces, cuando uno analiza operaciones sospechosas, que ya hemos estado viendo el modelo y cómo se manda en el ROSEL, tenemos que aplicar algunas técnicas para hacer el análisis de esos casos. ¿Por qué? Pero si ya lo reporté, Rosa, ya que tanta vuelta al tema. No. Lo que pasa es que a la unidad de inteligencia financiera le interesa saber cuáles son tus criterios de análisis. Eso es lo que le está interesando. ¿Ya? Entonces, como le interesa ver, ustedes tienen que tener en su manual de prevención, en la parte monitoreo de operaciones, tienen que tener ahí claramente qué van a hacer con respecto a tus criterios metodológicos para analizar los casos. Eso es lo que te está pidiendo la unidad de inteligencia financiera. ¿Ya? Entonces, uno lo que tiene que desarrollar en el manual, en la parte monitoreo de operaciones, hay una parte que ya hemos hecho de señales de alerta, ¿se acuerdan? Ya. Hay otra parte que tenemos que trabajar sobre el informe de operaciones inusuales y reporte de actividades sospechosas. ¿Ya? En esa parte, ustedes empiezan a explicar cuáles son sus criterios. Entonces, yo ya les había hablado, ¿no? Utilizan un formato que tiene una estructura, la que hemos revisado, donde señalan la alerta, levantan información operacional, formulan una hipótesis, van argumentando con hechos y aplicarán algunas técnicas, ¿no? Por ejemplo, al momento de realizarse la operación podría haberse detectado la operación sospechosa, se trabaja un corte, o también hacer un análisis posterior con mucha mayor información histórica, sobre todo en las empresas que manejan mucha transaccionalidad, ¿no? Requiere utilizar mucha volumetría, Excel o alguna herramienta estadística que nos ayude a entender y a comparar datos. Luego, tenemos que comentar ahí en este manual, en esta guía, que se llama Monitoreo de Operaciones, tenemos que contar qué técnicas y herramientas estamos utilizando para armar el expediente. Puede ser algunas técnicas referidas al análisis centrado en las operaciones,
Claro, porque sabes que yo soy una empresa fintech, no tengo muchos documentos del cliente, entonces puedes trabajar a partir de información que te envía y que está centrado en las operaciones. Por ejemplo, consolidando operaciones, comparando las operaciones versus señales de alerta establecidas, segmentando rangos de operaciones para entender si ese cliente corresponde a un segmento o no. Oye, este cliente corresponde a un segmento y es el único que ha generado una señal de alerta. O sea, la operación la ha hecho por encima del rango esperado de ese segmento. Entonces, eso yo voy contando acá en este documento. Voy contando que mis criterios de análisis va a ser centrado en las operaciones y para eso voy a tomar en cuenta la consolidación, la comparación de operaciones, la segmentación de rango de operaciones y también centrado en información de los clientes. Eso dependerá pues de mi negocio y qué información yo dispongo de los clientes, ¿no? Análisis de estados financieros, comparación con empresas similares, estudio de clientes y perfiles, cambios en segmentos también. Normalmente cuando uno suma análisis, esta técnica centrada en los clientes, necesitas disponer de mucha información ya entregada al cliente para que la puedas comparar. Por ejemplo, tengo un cliente dedicado a la agroexportación, del caso que hemos estado viendo. Ya, oye, ¿tengo otros clientes de la agroexportación? Sí. ¿Y son todas pequeñas o medianas empresas? Sí. ¿Todas se desarrollan en el rubro de alimentos? Sí. Ya, entonces las puedo comparar. Y debería encontrar similitudes, porque se manejan en un mismo sector geográfico, utilizan los medios de salida portuaria, el Callao, o a lo mejor en avión, ¿no? Cómo saldrán los alimentos fuera del país. Entonces son características que voy a encontrar, perfiles afines del cliente con otros clientes, para que me permitan dar una certeza que, oye, ¿sabes qué? Si este cliente encuadra en todas las demás empresas, así se viene trabajando. O a lo mejor ahí nos damos cuenta que no es así, pues, ¿no? A lo mejor queda que no es así. Entonces, esto nosotros tenemos que determinarlo en función a la información que vamos a disponer, ¿ya? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, dicho esto, ya yo tengo mi información centrada en operaciones, centrado en clientes, y eso ya lo he escrito en mi guía. Son mis criterios metodológicos que yo voy a tener para reportar una operación sospechosa. Estoy apoyándome en una guía. Paréntesis. La Superintendencia de Banca y de Mercado de Valores obliga a los auditores a que vayan a revisar al oficial de cumplimiento qué metodologías tiene para analizar los casos. Y eso tiene que comprender su informe final, su informe de presentación de resultados. Ojo, ¿ya? Entonces, quizás no hay mucha exigencia por ese lado con la unidad de inteligencia financiera, pero acuérdense que ellos también están aprendiendo y en algún momento van a venir y te van a preguntar, ¿dónde están tus criterios por el cual tú preparas o analizas casos? Y terminas archivando casos o terminas reportando casos, ¿ya? Eso tiene que estar bien claro, tiene que estar bien documentado. Muy bien. Entonces, el expediente del cliente tiene que ser o tiene que estar ordenado cronológicamente. Hay que presentar documentos que sustenten relaciones con otras personas, si es que hay. Si hay estados financieros, como les decía, estos documentos nos tienen que permitir identificar cambios drásticos en los activos o pasivos, o en nivel de endeudamiento, solvencia, rentabilidad. ¿Qué hay ahí? A lo mejor no hay deuda, no hay financiamiento, maneja mucho efectivo, mucho flujo de efectivo se está manejando. ¿Ya? Entonces, todo eso nosotros tenemos que tener en cuenta, siempre y cuando dispongamos de esa información, ¿no? Hay que documentar la evaluación del crecimiento patrimonial a partir de información de la empresa u otra información que suministra el cliente, por lo menos una razonabilidad. Oye, ¿quiénes son tus principales clientes, tus clientes? ¿Quiénes son sus principales proveedores? Dame los teléfonos, ¿no? Para hacer, aunque sea unas llamadas, poder contrastar datos. U otros documentos también, ¿no? Declaraciones juradas, cambios domiciliarios, actas de directorio, minutas, certificados de autorizaciones de las municipalidades,
¿no? Acá está, lista de clientes, lista de proveedores, copia de facturas, para validar pues, si realmente existe. Normalmente nos encontramos que no existe, pues son empresas de fachada, ¿no? Entonces, todo eso tiene que formar parte del expediente del cliente, ¿ya? Eso es importantísimo, ¿ya? Muy bien. Entonces, no perdamos de vista la definición de operación sospechosa, ¿ya? Ojo, eso es crucial acá en temas del reporte de operación sospechosa. Por un lado, la ley 27693 te dice que la operación sospechosa son aquellas de naturaleza civil, comercial o financiera que tengan una magnitud o velocidad de rotación inusual. Esa es la que se ha apoyado el Tribunal Constitucional, ¿ya? También te menciona que aquella operación detectada como inusual previamente y que en base a la información con que cuente el sujeto obligado de su cliente, lo lleva a presumir que los fondos utilizados en esta operación proceden de alguna actividad ilícita, por carecer de fundamento económico o legal aparente. Ah, ya. Entonces, acá nos están dando un caminito, ¿ah? Nos están diciendo que primero la tienes que haber detectado como inusual y que luego, ante tu presunción, ya tú la puedes convertir en un reporte de operaciones sospechosas. Porque tú puedes creer, ¿no es cierto?, que no hay pues un fundamento económico o legal aparente. Muy bien. Entonces, eso es lo que dice la ley y el reglamento de la ley. Por su parte, la Superintendencia de Banca y de Mercado de Valores define la operación sospechosa de esta manera, que tiene relación con la ley. Te dice que la operación sospechosa es aquella realizada o que se haya intentado realizar. Miren, cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica del cliente o que no cuenta con un fundamento económico o que por su número, cantidades transadas o las características particulares de estas, puede conducir razonablemente a sospechar que se está utilizando la empresa para transferir, manejar, aprovechar o invertir recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación por financiamiento de terrorismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando acá? Cuando nosotros armamos nuestros criterios metodológicos, tenemos que decir que lo que vamos a nosotros a determinar son estas definiciones, que no estamos ante una situación por las operaciones realizadas por el cliente que se esté o que nos estemos acercando a estos supuestos que dice la definición, que nos estén utilizando para transferir, para manejar, para aprovechar o invertir recursos provenientes de actividades delictivas. Este es nuestro objetivo. Y cuando nosotros archivamos un caso, porque no lo vamos a reportar, ¿qué quiere decir? Que tenemos que determinar que nuestra operación sí cuenta con un fundamento económico, que la cuantía, las cantidades, las características sí tienen relación directa y se han podido evidenciar con respecto al cliente. Eso es lo que nosotros tenemos que determinar, ¿ya? Caso contrario es lo opuesto, entonces reportamos para estar en estricto lo que te está diciendo la norma, porque la norma te hace sujeto obligado porque tú ayudas al lavado, pues. Tú ayudas a transferir, a manejar, a aprovechar, a invertir recursos. Por otro lado, Mercado de Valores te dice que las operaciones de manejo de activos o pasivos u otros recursos cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica de sus clientes. ¿Se dan cuenta? Actividad económica. O transacciones de sus usuarios, que por su número, cantidades transadas o características puedan conducir razonablemente a sospechar que se está utilizando el sujeto obligado para transferir, manejar, aprovechar o invertir recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación. ¿Ya? Entonces, tiene bastante parecido con la de Superintendencia Banca. Pero, ¿cuál es el objetivo acá? Lo que está en negrita. ¿Cómo yo determino que guarda o no guarda relación? Los activos, los productos, los recursos. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué saco acá a colación? Con respecto a lo primero, al artículo de la ley y del reglamento, yo saco
cuantía o características que no guardan relación con la actividad económica del cliente. Es el primer dato que tenemos que determinar. Segundo dato, la magnitud o velocidad de rotación inusual. Magnitud o velocidad, tenemos que comparar. Trazabilidad. Y luego dice acá, con respecto al siguiente definición, complejidad, vamos a sacar mi puntero láser. Ya, este de acá es con respecto a este de acá. Y luego viene a continuación, dice, complejidad inusitada o injustificada que permiten presumir que proceden de alguna actividad ilícita. Claro, ustedes ahora tienen que presumir, y el Tribunal Constitucional te está diciendo presume, pues. Y ustedes tienen que presumir, pues. No tiene un fundamento económico o lícito aparente. Si ustedes ya presumen, tienen que reportar, señores. ¿Quién más ustedes que están en los negocios y tienen experiencia? Mejor nos curamos en salud. Estamos ante este peligro eminente que dice el Tribunal Constitucional, lo que se llama probabilidad de riesgo en materia de nuestras normas de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces nosotros podemos determinar y presumir que proceden de alguna actividad ilícita. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el análisis de una operación sospechosa se da a partir de la aplicación de una metodología de investigación financiera. Claro, en el ámbito privado no es policial ni judicial. Es tan sencillo como una metodología de investigación financiera. Es lo que te está pidiendo el regulador. Que se basa en recolectar información del cliente de manera cualitativa y cuantitativa. Ya hemos visto, ¿no? Cualitativa, datos que declara el cliente, los formatos, las fichitas, etcétera. Y cuantitativa, registros, ¿ya? Les voy a mostrar acá un Excel. Excel, déjenme ver por acá. Un momentito, acá tengo un Excel que quiero mostrarles. Acá está. Un momentito, ya está viendo archivo. Ya, ahora sí, ya levanto. A ver, ahora sí. Acá está. Ya, mire. Este es un archivo Excel sencillo, un poquito nada más para que vean. Acá, por ejemplo, ¿se acuerda del señor Trafis Coloma Mario? Acá está, ¿no? Los datos que le entregó, la foto, el tamaño, la dirección, todo, ¿no? Esta es una RENIEC, una consulta RENIEC, su copy-paste, por supuesto que esto está adulterado para fines didácticos, pero yo estoy sustentando acá el anexo, el documento, que es lo que nosotros estamos contando que hay que argumentar. Luego, acá viene la información de centrales de riesgo. Ustedes lo están viendo acá. ¿Qué ha hecho, qué no ha hecho? No había registro. Acá está la información en SUNAT que no hay. Este es el registro de operaciones. Acá está la transaccionalidad del señor Trafis. Eso es lo que te está diciendo la norma, que demuestres la transaccionalidad en el contexto de tu negocio. Vuelvo a repetir, no estamos haciendo labor pericial, porque si fuese una labor pericial que me lo ha encargado un juez y un fiscal, por supuesto que este Excel pues va a ser ¿cuántos folios? Porque van a dar de todas las empresas, de todos los bancos, tengo que hacer análisis, hacer el cálculo, verificar dónde entró la plata, dónde salió la plata. En el contexto de mi negocio, en materia del oficial de cumplimiento, solo analizas las herramientas que tienes y la fuente de información que tú dispones. Nada más.
¿ya? Y ustedes tienen que acá resaltar la transaccionalidad. Acá está, en el ejemplo que hemos hablado. ¿Se acuerdan? Este señor ha movido 930.000 soles, ¿no? Que equivalen a casi 280.000 dólares de esa época. Acá están las operaciones que se han dado, ¿no? Y acá están las personas que han participado. ¿Se acuerdan que había varias personas? Acá está. Vamos a marcar. El señor Divino Amarillo era uno, por eso saltó la alerta, pero acá aparecieron un montón. Pastori, Basili, Gracia, el señor Agüema, Pérez López, Cantuta Marlando, Guerrero, Guerra, Varicio, Lamar Barba. ¿Se dan cuenta? Acá está. Todo esto de acá es el detalle. Estos son Exceles, ¿ya? Donde tenemos que detallar la transaccionalidad que nos están solicitando, ¿ya? Entonces, a eso me refería. Y ustedes pueden seguir argumentando, ¿no? Acá están las transferencias por total, ¿no? De cada una de ellas. Acá están nombres, ¿no? De los que han aparecido, los que sacaron la plata por fuera, ¿no? Las que se han ido las transferencias fuera del país, ¿ya? Y luego, acá también está este mapa de Google Maps, donde se identifica la dirección que corresponde a un hospedaje. No era la casa de la persona. Y Google Maps, pues, es una herramienta maravillosa que nos ayuda y que tienen que incluir ustedes en materia de estos controles, ¿ya? Entonces, vamos ahora a compartir por acá. Déjenme ver un ratito. A ver. Ya, entonces, a ver por acá. Muy bien. Entonces, vamos a retroceder acá. Muy bien. Entonces, no se olviden, desarrollo de un expediente, recolectar información cualitativa y cuantitativa. Cuando yo les hago de cuantitativa, son los registros de transacciones que le acabo de mostrar. Datos, números, operaciones. ¿Ya? Y cualitativa. ¿Ya? Luego hay que describir el proceso lógico de la argumentación, características de inusualidad, inexistencia de una justificación, explicar el comportamiento del cliente y analizar la información si se dispone, la financiera y contable. Y luego se plantea la hipótesis, ¿no? Para determinar la existencia de la operación sospechosa, ¿ya? Muy bien, entonces esto es lo que sí o sí tenemos que hacer para que salga el error. Entonces, ¿se acuerdan? Continuando con lo que habíamos dicho, estando una operación inusual, habiendo revisado los documentos, los antecedentes y haber formulado la hipótesis del caso que hemos visto, ¿no? Podemos determinar si reportamos o no reportamos. Claro, ya estamos ya para llegar acá, pero antes tendremos que resolver nuevamente lo que nos propone la ley y el Tribunal Constitucional en la definición de qué es un reporte de operación sospechosa. Y te dice, si luego de hacer esto, con tus herramientas, dice el Tribunal Constitucional, te encuentras frente a que la cuantía o característica no guarda relación con la actividad económica del cliente, tienes que reportar, pues. Y es lo que ha ratificado el Tribunal Constitucional. Y esto lo repasan ahí en ese informe. Te dice, esos informes yo se los voy a enviar también porque es público. Te dice, magnitud o velocidad de rotación inusual, operación sospechosa, complejidad inusitada o injustificada que te permita presumir. Yo presumo, como yo estoy en el día a día, yo sé. Si yo estoy ante una situación, por ejemplo, de la minería ilegal, yo tengo que reportar. Así me duele, así sea mi cliente, mi proveedor de toda la vida, no importa. Eso se trata, para eso me hacen sujeto obligado. Y cuando tú reportas, estás en el marco de la protección del oficial de cumplimiento. Reporto.
No tiene un fundamento económico lícito aparente. Reporto. ¿Ya? Todo esto me va a ayudar a reportar. Y para que sea esto eficiente y eficaz, yo he tenido que haber hecho análisis de documentos, antecedentes, formular hipótesis del caso. ¿Ya? Perfecto. Entonces, pregunto, estos criterios, Rosa, que van a resolver y que el Tribunal Constitucional me dice, ya, con esto reporto, ¿de dónde yo me apoyo? Está bien, ya hice mi análisis, tengo mi señal de alerta, ya hice todo bonito, pero yo tengo que apoyarme en algo más. Sí. Si tú quieres determinar la cuantía o características que no guardan relación con la actividad económica del cliente, retrocedo. Cuantía o características que no guardan relación con la actividad económica, definición de ROS. Ojo, la ley. ¿De dónde lo puedes sacar? De la segmentación y actividad económica a nivel de perfilamiento de riesgo del cliente. Tú perfilas al cliente, entiendes el segmento donde opera, ya tienes las cuantías que si guarda o no guarda relación. Lo que es la magnitud o velocidad es de registro de operaciones, pues rango de operaciones mínimas o máximas que hacen tus clientes. Si se escapa de ese rango, estás en una operación inusual, de velocidad, de alta rotación, de magnitud. Si estás en lo que es complejidad inusitada o no hay fundamento económico aparente, está relacionado con las características del producto y la actividad económica del cliente que accede al producto. Oye, ¿tu perfil accede a comprar el producto? No, no puedes. No, tu perfil no es para mi producto. Por eso yo me doy cuenta. Así de sencillo es el tema, porque nosotros sabemos a qué segmento va nuestro producto y nuestro servicio. Sabemos qué tan proclive es que se utilice para lavar activos o no se utiliza para lavar activos. ¿Ya? Entonces, estas situaciones ustedes lo tienen que resolver. Para eso, vuelvo a repetir, todo lo que hemos conversado, esta parte tiene que ir en su guía metodológica para el tratamiento de análisis de alerta, operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas. Ya lo tienen armado, todo lo que hemos hablado ahora. Ya estamos listos con esto para construir el manual la próxima clase. Veremos algunos aspectos adicionales que todavía me faltan ver del programa de capacitación, del código de conducta, entre otros, pero con todo lo que hemos trabajado ya podemos construir el manual. Eso va a ser facilito. Ya nos van a preguntar, Rosa, ¿y acá qué iba? Rosa, ¿y acá qué iba? Porque ya lo saben. Pero igual me harán preguntas, Rosa, yo puse esto, me han observado, tuve la UIF, me dijo aquello. Todo eso, la idea es que se trate, que esto no sea un monólogo, que ustedes me pregunten y yo pueda apoyarlos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta parte de la omisión de reporte y la gestión de riesgos del app, este link que ven acá es el público. Es el que yo le he mostrado las 65 páginas del pronunciamiento del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Entonces, acá yo lo resumo en dos, las 65 páginas. Esta es una diapositiva mía. ¿Ya? Yo pongo así, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2020 referida a responsabilidad penal por omisión de reporte, donde el Tribunal Constitucional ratifica la normativa vigente, resume lo siguiente. Él te dice, delitos de peligro abstracto, desde mi punto de vista gestor de riesgo, se llama alta probabilidad de lesión. Punto 60, cuando ustedes lo lean. Dice, el oficial se encuentra en la capacidad para determinar, conocer y comprender punto 160. Por eso lo ratifica. Claro, esa alta probabilidad de lesión en materia de gestión de riesgos es la probabilidad de gestión de riesgos, que te pase algo frente a una amenaza. Tú eres vulnerable, llega la amenaza y hay una alta probabilidad que te pase algo. Ese es el peligro abstracto. Sino que esta palabrita es en penal. Esto en gestión de riesgos. Es lo mismo. ¿Ya? Por eso te decía, quizá el Tribunal Constitucional no conoce gestión de riesgos, no ha estudiado riesgos, tampoco tendría por qué hacer, tiene una profesión diferente. Pero nosotros que sabemos de gestión de riesgos y vemos el tema penal, yo ya les sumé que es lo mismo. Que ni se enteren ellos que estamos hablando que sí. El Tribunal Constitucional sabe que hacemos enfoque basado en riesgo, va a decir, ah, no. Y ratifico más todavía, un punto más acá, que el delito de peligro abstracto tú lo puedes determinar con tu metodología de gestión de riesgo. Claro, yo iría, le soplaría al oído esto al Tribunal Constitucional. ¿Se dan cuenta? Pero no, yo tengo más amigos, oficiales de cumplimiento y les haría un daño. Pero esta norma los ha puesto pues con los pelos de punta.
¿Ya? Pero no hay problema, porque la gestión de riesgos va a hacer que cumplamos esto que te dice el Tribunal Constitucional y nos vamos a proteger. Un proceso penal futuro, acá nos vamos a proteger porque hemos hecho todo lo que hemos venido hablando. ¿Ya? Entonces, acá yo resumo. Por eso, los sistemas de gestión de riesgos de delito incluyen componentes preventivos de análisis y detección. Pilares que dan aseguramiento a la gestión del oficial de cumplimiento. Esto es lo que te protege. Estos sistemas de enfoque basado en riesgo aseguran insumos que dispondrá el oficial de cumplimiento para atender la probabilidad de lesión y determinar, conocer y comprender conductas prohibidas para finalmente reportarlas a UIF. Esto es lo que te está diciendo el Tribunal Constitucional, que el oficial está en la capacidad de determinar, conocer y comprender. Ahí está en el punto 160 de este archivo. Y es lo que yo agarro acá. Entonces, el enfoque basado en riesgo, que es lo que hemos estado mirando, nos va a asegurar insumos que va a tener el oficial para determinar esa probabilidad. Y en función a eso, va a comprender la conducta prohibida y reportar la actividad sospechosa, pues. Ese es el objetivo del oficial de cumplimiento. ¿Ya? Muy bien, entonces. Nos quedamos acá. Continuamos la próxima clase. No sé si tengan alguna consulta, alguna duda. Algo que quieran comentarlo, a ver con la confianza del caso. A ver, Ruth, Úrsula. A ver, Juber siempre preguntaba, hoy día no ha preguntado. Muy bien. Entonces, buenas noches, un abrazo, nos vemos la próxima clase.